la palabra de Dios a partir de la porción de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Y hay una expresión allí que quiero tomar como punto de partida y tema en esta mañana para que la analicemos. Dice el libro de Lucas capítulo 18, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, bajo esta expresión, este título, vamos a compartir en esta mañana y preste atención al análisis de las cosas que les voy a comentar. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y es algo que nosotros estamos esperando. Estamos a la espera de que en cualquier momento el Hijo del Hombre va a regresar a esta tierra, va a venir por la iglesia, va a venir por usted, por mí, por cada uno de los que esperamos su regreso y amamos su venida. Eh, y cuando vemos al Señor Jesucristo hablando en esta porción, eh, haciendo referencia al tiempo que se estaría viviendo cuando Él regrese, lo que llama la atención es que Él pregunta si encontrará fe en la tierra, si encontrará fe en la tierra. Y es interesante porque todos nosotros creemos que tenemos fe. Y usted le pregunta a cualquier cristiano por allí, le dice, ¿y usted tiene fe? Y cada denominación dice que te tiene fe. Imagínese la cantidad de gente que hay que dice ser creyente, que dice ser cristiano, aún y conversos dicen tener fe. Y la pregunta fue, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, esta pregunta no está hecha allí por llenar el espacio, sino que algo iba a estar aconteciendo en los últimos tiempos, en el momento cuando venga el Señor Jesucristo, que ameritó esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando llegue el momento de la venida del Señor Jesucristo? Usted ve las representaciones cuando hablan acerca de el rapto de la iglesia y usted ve las representaciones, como sales cantidades de gente, porque todos son salvos y todo el mundo cree que va a alcanzar la salvación de su alma, y no es precisamente así. Hay que resaltar que en el libro de los Hechos está establecido bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, capítulo 6, dice, pero sin fe es imposible. No hay posibilidad, no hay forma, no hay manera de agradar a Dios si no hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, hay dos cosas allí importantes, aunque no voy a, a extenderme mucho en el versículo, pero hay dos cosas allí importantes. Dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esas dos cosas las resalta allí: creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué hago la observación? Porque es lamentable, es triste ver cómo la gran mayoría de las congregaciones lo que menos están buscando es a Dios. Tienen cualquier otro deseo, otro anhelo, otra razón por la cual se congregan, pero no están buscando a Dios. Entonces,
tomando este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 6, podríamos decir que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá gente agradando a Dios? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente agradando a Dios? Y la pregunta es porque hay mucha gente que piensa de que van a ser salvados porque asisten a la iglesia. El asistir a una iglesia, el pertenecer a una organización, no es garantía de que usted esté agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no cree en Dios, si no le cree a Dios, no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Entonces, echémosle un vistazo, por favor, al versículo que está antes de esta porción, en esta porción de Lucas 18:8 que leímos. ¿Ve? El versículo que leímos fue Lucas 18:8. Os digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. El versículo que está antes viene hablando el Señor Jesucristo de la parábola del juez injusto, la parábola del juez injusto. Y esa parábola la termina con este versículo, Lucas 18:7, Lucas 18:7, y dice, ¿y acaso no hará justicia quién? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vuelvo y repito el versículo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y entonces ya aquí vemos que se hace una preselección de personas donde usted ve que la gran mayoría de las personas no tienen fe en Dios porque la primera razón que vemos en este versículo que no claman a Dios. Si no claman a Dios, Dios no les va a hacer justicia. ¿A quién están clamando? Bueno, están clamando a otro que no es Dios. Pero dice que Dios hará justicia. Mire que no dice Jesucristo hará justicia a sus escogidos. Jesucristo hará justicia a los que claman a Él día y noche. Dice, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Entonces, ¿quién le va a responder? Le responde Dios. No responde Jesucristo, sino que responde Dios. Entonces, cuando prestamos bien atención a este versículo, nos percatamos que es un reflejo de lo que está viviendo el mundo cristiano en la actualidad. La gran mayoría de los grupos religiosos no tienen fe en Dios, sino que su fe la han puesto en alguien que no es Dios. Y esto pues se va a ver reflejado en el objeto de adoración, en el ser a quien tienen por Dios, a quien le hacen sus peticiones, a quien le piden, insisto, a quien le piden hoy en las iglesias. Le piden a Jesucristo. Pero la Biblia dice que debemos pedirle a Dios. Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo? El enemigo lo que ha hecho es cambiarles el objeto de la adoración y han quitado a Dios de en medio y han puesto a Jesucristo para que tengan como objeto de adoración a Jesucristo, cuando la Biblia dice que el objeto de nuestra adoración y el objeto de nuestra alabanza es el Dios eterno, el Dios de la gloria, el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20 al 21. Deuteronomio 10, 20 al 21. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Este versículo lo conocía bien el Señor Jesucristo. Cuando el diablo le pidió que le adorara, el Señor Jesucristo lo llevó a Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 y dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque Jesucristo no cambió el objeto de la adoración. Jesucristo adora y adoró y adorará al Dios nuestro, al Dios eterno, que es el creador de todas las cosas. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Mire, les comentaba pues que es lamentable lo que ha hecho el enemigo en la gran mayoría de las congregaciones, cambiando el objeto de adoración, el objeto de culto, y entonces van a la iglesia a rendirle culto al Señor Jesucristo antes que a Dios. Le hacen oración a Jesucristo antes que a Dios. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel con Moisés. Permítame llevarle a ese ejemplo. El pueblo de Israel diosificó a Moisés. Pusieron su esperanza en Moisés y no en Dios. Vaya Juan capítulo 5, versículo 45 al 47, para que no piense que yo lo estoy inventando. Juan 5, 45 al 47 dice, no penséis, hablando el Señor Jesucristo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mi palabra? ¿Cómo creeréis a mis palabras? Entonces, lamentablemente, en el tiempo de hoy hay mucha gente que ha cambiado el objeto de la adoración. Y así como el pueblo de Israel adoraba a Moisés, tenían su esperanza puesta en Moisés, pues así hoy hay mucha gente que se ha olvidado de Dios y ha puesto su esperanza solamente en el Señor Jesucristo. Y mm, téngame paciencia, si hasta ahorita le ha hecho bastante ruido, eh, haga el esfuerzo y continúe escuchando y verá lo que dice la Escritura, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Bien, ciertamente el pueblo de Israel vio hechos portentosos en manos de Moisés. Moisés extendía la vara, Moisés daba la orden y cosas grandes ocurrían, incluso por medio del ángel de Jehová que les acompañaba durante todo el tiempo en el desierto. Este, por medio del ángel ocurrieron cosas grandes también entre el pueblo de Israel. Pero estas cosas que acontecieron no era para que el pueblo de Israel adorara a los instrumentos por medio de los cuales Dios estaba glorificando, sino que ellos debían adorar a Dios por las proezas que estaba haciendo a través de estos instrumentos. De manera que como instrumento ellos tendrán la recompensa de parte de Dios, pero nosotros debemos darle gracias, honra, gloria y alabanza a Dios por los instrumentos que levantó para nuestro provecho. Libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 21, donde leímos, dice, Él
hablando de Dios, de Jehová Dios, dice, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Dios es el objeto de nuestra alabanza, por eso es igual para nosotros hoy día. Nuestra fe debe estar puesta en el Dios que ha hecho con nosotros la proeza de sacarnos del mundo donde andábamos y que envió a su Hijo para nuestra salvación. Adora a Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios. Esta expresión mediante el cual está haciendo referencia a Jesucristo. Mediante Jesucristo dice, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Dios fue el que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo y le ha dado gloria. Dios es el que le ha dado gloria al Señor Jesucristo para que vuestra fe, o sea, nuestra fe y esperanza sean puestas en Jesucristo. ¿Así dice su Biblia? No, ¿verdad? Así no dice su Biblia. Dice, para que vuestra fe y esperanza sean puestas en Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos conocer a Dios, al que envió a Jesucristo, y que pongamos nuestra fe y esperanza en el Dios de la gloria, quien envió a Jesucristo la primera vez para hacer la redención de la humanidad y le enviará por segunda vez a buscar a su pueblo, a buscar a los que son salvos. De manera que nuestra fe debe estar puesta en Dios. Por eso, en Lucas capítulo 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Es Dios el que hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche. Cuando venga el Hijo del Hombre, Él vendrá a buscar a aquellos que tienen su fe puesta en Dios, en el Dios a quien sirve el Señor Jesucristo. Es Dios quien va a enviar a su Hijo Jesucristo a buscar la iglesia, a sus escogidos. Y un signo característico de los que han de ser salvos es que tienen fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces viene el Señor Jesucristo a buscar a aquellos que han puesto su fe, su esperanza, su confianza en el Dios de la gloria. Pero cuando revisamos los últimos tiempos que nos ha tocado vivir y los que vienen todavía, la Biblia dice que iban a aparecer unas personas que se iban a oponer a la verdad. Y lo iban a hacer de la misma manera que aquellos brujos se opusieron a Moisés allá en Egipto, cuando Moisés hizo delante de Faraón todas aquellas señales que Dios le dio para que él hiciera. Hubo unos brujos que se opusieron a Moisés y estas personas lo que hicieron fue que los egipcios desviaran su mirada y endurecieran el corazón para no creer a la verdad. Cuando Faraón veía que los brujos podían repetir las mismas cosas que hacía Moisés, entonces el corazón de Faraón se endurecía cada vez más. ¿Ve? Y Moisés lanzó la vara y se convirtió en culebra, y entonces los brujos repitieron lo mismo
o algo similar. Y entonces Faraón endureció su corazón porque no le pareció que lo que había hecho Moisés era algo grande, era algo portentoso, porque los brujos también lo podían repetir. Y así usted va a encontrar, si lee la historia de Moisés allí para sacar al pueblo de Israel, usted va a ver que en las primeras plagas, los brujos fueron capaces de repetir, de imitar, emular las cosas que Moisés había hecho por mandamiento de Dios. Bueno, dice segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 8, segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hablando esto de los últimos tiempos donde iban a aparecer hombres amadores de sí mismos y una cantidad de características. Y vemos cómo estos dos brujos, Janes y Jambre, se opusieron a Moisés. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, resistiendo a la verdad, resistiendo a la verdad. Y eso es lo que está ocurriendo en la gran mayoría de las organizaciones en los tiempos actuales. Resisten a la verdad, se oponen a la verdad. Y esto lo hacen hombres corruptos de entendimiento y son réprobos en cuanto a la fe. Y estas tres características, debe usted tenerlas muy presente, que van a haber personas, existen personas que se van a resistir a la verdad. Usted les va a decir cuál es la verdad y ellos van a sacar un as debajo de la manga y le van a mostrar otra cosa como si fuese verdad, porque eso es lo que ellos han creído y contradicen las escrituras, contradicen la palabra de Dios, contradicen la verdad para entonces engañar a las personas que escuchan. Hacen parecer como algo similar a lo verdadero. ¿Ve? Pero así como los brujos de Faraón, repetían las señales que Moisés estaba haciendo en estos tiempos, nosotros podemos ver que hay gente que imita el don de lengua. Usted los escucha y pareciera que están hablando en lengua. Y no, esos son precisamente el equivalente a los brujos de Faraón. Imitan las lenguas y se hacen pasar por espirituales, pero son réprobos en cuanto a la fe. Hacen cosas parecidas a la presencia de Dios, pero ellos llegan y manipulan las emociones. Si hay algo que caracteriza esa cantidad de gente que les gusta eh, llevar hacia la mentira a la gente, es que le manejan las emociones. Mire, si de alguno de los que está conectado en esta mañana con nosotros, quizás alguno está pasando una situación difícil. ¿Por qué? Porque situaciones difíciles pasamos todos. Y entonces por allí se agarran. Y entonces el Señor me dice que alguien está pasando una situación difícil. Bueno, alguno puede que esté pasando una situación difícil. ¿Cuántas cabezas hay de los que estamos ahorita conectados? Alguno a lo mejor en este momento tiene un malestarcito en la cabeza, un dolor de cabeza, porque somos seres humanos y por allí se van y manipulan las emociones y hacen creer que en verdad están siendo usados por Dios y lo que están es engañando a la gente. Son engañadores de oficio y consiguen que las personas endurezcan su corazón para no creer a la verdad, sino que creen a la mentira. Ya no están las personas dispuestas a buscar la verdad, sino que se entretienen con la mentira que le están
presentando. Entonces son personas corruptas de entendimiento. Y el entendimiento es esa capacidad que tenemos los seres humanos de comprender, de comparar, de juzgar las cosas, de deducir otras cosas. Es el raciocinio. Ese es el entendimiento que podemos nosotros analizar. Bueno, esas personas son corruptas de entendimiento y son réprobos en cuanto a la fe. Ya están raspados. No van a pasar. Sí, 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 sí. No van a pasar. Están reprobados. Estas personas, dice la Biblia, que van a tener apariencia de piedad, pero con sus hechos van a negar la eficacia de la piedad. En el momento quizá puede que nos deslumbren, que nos engañen, pero cuando vemos que pasa el tiempo, los frutos que van dando son frutos de gente réproba, de gente que está en pecado, que está condenada, que no va a ser salva, porque sus frutos no son del Espíritu de Dios, sino que son frutos de la carne, según sus propias concupiscencias. Parecen cristianos, pero sus frutos muestran que no andan en la verdadera fe. Hemos llegado al tiempo donde ya no se quiere creer en lo que dice Dios, sino en lo que dicen los hombres, esos hombres que están hinchados en su mente carnal, en sus propios razonamientos, y en muchas congregaciones se ha empezado a depender del razonamiento humano y no de la guía del Espíritu Santo. Tienen su liderazgo, son de personas muy instruidas intelectualmente, filósofos con mucho conocimiento humano, pero con cero guía del Espíritu Santo. Dependen de la traducción de una Biblia por razonamiento humano y no por la guía del Espíritu Santo. Y entonces usted los escucha predicar y hoy usan la versión Dios habla hoy y mañana usan la versión latinoamericana y pasado mañana usan la versión interlineal y el otro día usan la versión para las Américas y el otro día usan la versión de Jerusalén o la versión pechita y usan la Biblia de acuerdo a lo que ellos quieren que la Biblia diga. Ese es un error garrafal y es una estrategia que está usando el enemigo para causar confusión en la mente de las personas que están escuchando. Esto ha traído como consecuencia que ya el miembro de la iglesia, no, ¿para qué va a llevar Biblia si ahora no sabemos con cuál Biblia va a predicar hoy el pastor? ¿Será que hoy va a usar la versión revisada de la Reina Valera o hoy va a usar la versión interlineal? No, no sé cuál llevo. Y un arrume de Biblia en la casa porque no sé ahora cuál Biblia van a estar usando. Porque dependen de razonamiento humano y no de la guía del Espíritu Santo. Dependen de la traducción de la Biblia y no son guiados por el Espíritu de Dios. Quizás yo no voy a decirles que no. Quizás haya en los trabajos humanos de traducción de la Escritura ciertas inclinaciones según la creencia de aquellos que han hecho alguna versión de la Biblia. Sí puede ser, pues que ellos necesitando darle un sentido a lo que están escribiendo para darse a entender, pudieron adaptar algunas palabras. Y, y por eso es que se han hecho algunas revisiones. Pero esto no le quita validez a la palabra de Dios, la palabra que Dios envió por boca de sus siervos. Por ejemplo, nosotros en la actualidad no usamos la palabra catre.
Usted no usa la palabra catre. A lo mejor alguno que escuche que todavía use la palabra y sepa de qué estoy hablando. ¿Ok? Cuando el Señor Jesucristo sanó a aquel paralítico que estaba en un lecho, ¿verdad? Y que le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, dice la versión Reina Valera del 60. Entonces, cuando usted revisa las versiones anteriores a la 60, la de 1909 y la anteriores, la del oso o la del cántaro, usted va a encontrar que en esa porción dice catre. Y entonces ya usted sabe de qué le estoy hablando, que catre es lo mismo que lecho, aunque nosotros en la actualidad ya no usamos lecho. Usted no dice en la noche, voy a irme a acostar en mi lecho hasta mañana que descansen. Usted no se va al lecho, usted se va a la cama. Entonces, cambiarle o actualizar el término a las palabras que se usan en la actualidad, pues eso no le quita validez a la palabra de Dios. Lo que le quita validez es procurar darle otro significado diferente al que originalmente quería decirle. Ahora le pregunto, ¿es que acaso Dios no sabía que vendrían estos tiempos donde el enemigo iba a usar toda suerte de estrategia para destruir la fe? ¿Acaso usted cree que Dios no lo sabía? Dios lo sabía. Incluso se nos había advertido Pablo diciéndole a Timoteo, le dijo que vendrían tiempos peligrosos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos en unos tiempos donde nosotros nos tenemos que convertir en custodio de la fe, nos tenemos que convertir en esas personas que dependen cada vez más de la dirección, de la guía de Dios para tener la fe puesta y nuestra esperanza puesta en el Dios de la gloria. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 15 dice, examinaos, examinaos, tome un examen, revísese, mire a ver, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces, nosotros tenemos que hacernos exámenes si nosotros estamos en la fe, y eso no significa de que, ay, ahora el hermano está diciendo que, que no es que estamos equivocados. No, yo no estoy diciendo que estemos equivocados. Es que nos recomienda la palabra de Dios que nos examinemos y tenga cuidado porque en la época actual en la que estamos, hay tanta gente predicando, hay tanta gente, con razón la palabra de Dios dice, se amontonarán maestros. Es que la cantidad de gente que hay predicando es increíble y se ponen a escuchar a uno y al otro y terminan confundidos porque no examinan las escrituras para ver si es verdad lo que les están diciendo. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 21 al 23. Colosenses 1 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, una forma de trastornar la fe que ha usado el enemigo es, eh,
poner a una persona que no predique la verdad, pero es muy elocuente, es una persona muy fácil de palabra, y entonces los demás, los que le escuchen, pues eso que están escuchando, aunque no es verdad, lo toman como verdad porque esa persona tiene 4 títulos, es bien reconocido, le sigue una multitud de personas y entonces ya lo dan por verdad y no revisan las escrituras para ver si eso es verdad. Por esto es que siempre, siempre, siempre debemos asegurarnos si lo que estamos oyendo es verdad. No porque yo lo diga ya es verdad, no. Usted tiene la obligación de indagar si lo que está oyendo es verdad. Aunque suene muy bonito, aunque pueda parecer muy espiritual, pero entiéndame esto, si lo que usted está oyendo contradice las escrituras, entonces no es verdad. No puede contradecir las escrituras la verdad del evangelio. No puede contradecir las escrituras. Vamos a ver este ejemplo. Vaya por favor a Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16 al 18. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16 al 18. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Bueno, estas personas de las cuales hace referencia aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, un tal Himeneo y otro Fileto, que empezaron a predicar que la resurrección ya se había efectuado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando el Señor Jesucristo, perdón, fue crucificado, usted va a encontrar en la Biblia que el sol se oscureció, que hubo tinieblas allí en esa hora y que dice que muchos santos salieron de los sepulcros. Entonces, usando textos como estos, empezaron a decir, ya la resurrección se dio. Y eso es mentira. Esa no es la resurrección. Por eso Pablo, explicando acerca de la resurrección, dice, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando vemos que estas cosas fueron predicadas, que no eran verdad, y ni si aún son verdad, la resurrección aún no se ha dado, algunos empezaron a cavilar en sus pensamientos y fueron trastornados, fueron confundidos y llegaron a pensar que la resurrección ya se había dado. Pero el apóstol Pablo dice, se desviaron de la verdad, se desviaron de la verdad. De manera que la responsabilidad de permanecer en la verdad es suya, es mía, es de cada uno individual. Usted tiene que velar por permanecer en la verdad. Así que le toca sacar tiempito para doblar rodillas, para hablar con Dios, para buscar dirección, tiempito para leer las escrituras, para ver si lo que se le está diciendo es verdad o no es verdad. Porque como ese ejemplo que puso el apóstol Pablo a Timoteo, hay muchos ejemplos en nuestro tiempo y que son personas que se han ido instalando en la iglesia, van entrando de una manera muy solapada, incluso a veces escudado bajo un título o bajo un cargo dentro de la iglesia, y cuando se les quiere corregir,
entonces terminan ofendiéndose y viéndolo mal a uno y hablando mal de uno porque se les está corrigiendo el error en el cual están metidos. Y no son incapaces de indagar por las escrituras cuál es la verdad, sino que ellos se complacen en la mentira. Y cuando uno los confronta, entonces se enojan, salen diciendo cosas eh, eh, corruptas contra el que los corrigió y terminan dividiendo las iglesias. Y es triste porque son personas que dice la palabra de Dios que son réprobos en cuanto a la fe. Y lo que se busca o lo que buscan estas personas o el enemigo usando estas personas, lo que busca el enemigo usando estas personas es destruir la fe verdadera, destruir la fe verdadera. Por eso es que nosotros, cada uno de nosotros, no podemos ni debemos ignorar las maquinaciones que usa Satanás para destruir la fe sobre la tierra. Y vamos a ver algunos, voy a de forma muy rápida porque si me extiendo, necesitamos toda la tarde de hoy. Pero voy a mostrarle alguna, preste atención y si no le da tiempo entenderlas todas, puede volver a ver, pues va a quedar grabado. Y entonces usted puede repetir con calma, usando pausa e ir buscando cada una de estas cosas. La primera estrategia que está haciendo daño dentro de las iglesias y que ha sido instalada por el enemigo dentro de las iglesias es desacreditar las escrituras. Desacreditar las escrituras. Cada vez va a ser más frecuente que usted va a escuchar decir a muchas personas, es que la Biblia está llena de errores, por lo tanto, se hace necesario que exista una nueva Biblia, una nueva versión, sobre pretexto de buscar la verdad. Pero lo que en el fondo causa esto es confusión en la mente de la persona. Entonces, el enemigo lo que quiere es que la gente se confunda y entonces le va a decir, la Biblia está llena de errores. Procuran hacer ver que la escritura es simplemente una obra literaria, parecida a las que hace el hombre por la imaginación del hombre. Mire, que si Don Quijote de la Mancha, que si cualquier cantidad de libros que en la imaginación el ser humano ha creado, y esos son obras literarias, pero la Biblia no es una obra literaria. Perdóneme, discúlpeme, pero es una falta de respeto a la palabra de Dios al considerarla simplemente como una obra literaria. Lo que buscan con esto es desacreditar las escrituras y consideran la Biblia como fábulas y mitos. Y eso lo va a escuchar usted en las redes. Es que la Biblia tiene fábulas, tiene mitos. Y esos son, eso. Mira, escuchaba yo a un señor, y yo no le, bueno, dejémoslo de ese tamaño, a un señor, hablando acerca de el relato que está en el capítulo 1 del libro de Lucas, donde el ángel le aparece a María para hablarle de el nacimiento de Jesucristo. Y ese señor decía, esos son fábulas, esos son cuentos, eso no es verdad. Eso es invento de la gente para explicar allí cómo pudo haber sido, pero eso no es verdad, eso es fábula. Que el Señor te reprenda, Satanás. De esa manera buscan desacreditar las escrituras. De esa manera buscan desacreditar la verdad del Evangelio.
Y la Biblia misma nos advierte que llegaría el tiempo donde dejarían el verdadero evangelio y se volverían a las fábulas. Entonces usted ve que estas personas catalogan a la Biblia como fábula y y escúchelos a ellos, empiezan a divagar en sus pensamientos, en sus ideas, a lucubrar y pensamientos allí, fábulas. Ellos sí que creen en fábulas. Han sustituido la palabra de Dios por sus razonamientos humanos, por sus filosofías huecas para desviar a las personas de la verdad del Evangelio. Han convertido el Evangelio en un show carente de la presencia de Dios. Al desacreditar la Biblia, logra el diablo que usted ya no crea en la palabra de Dios, sino que cree, perdón, si no cree lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces ya usted no tiene fe. Aprovecho aquí el espacio para decir qué es fe. Fe es creer lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Si entonces alguien llega y le dice, mire, la Biblia está llena de errores y la Biblia son fábulas, ¿creerá entonces usted en la Biblia? No. ¿Y qué hay en la Biblia? La Biblia contiene la palabra de Dios. Si ahora usted no cree lo que está en la Biblia, no cree la palabra de Dios, entonces usted no le va a creer a Dios lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Esa es la estrategia que usa el diablo para llevar a los hombres a la perdición. Por eso nosotros necesitamos cada día más y más depender enteramente de Dios a través de su Espíritu. Que Dios nos guíe por medio de su Espíritu, que Dios nos ayude. Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De manera que hablando el Señor Jesucristo de la venida del Espíritu Santo, le da una función, un papel preponderante para nuestra vida hoy en día. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo adquirimos toda la verdad? Pues estando lleno del Espíritu de Dios y siendo guiado por el Espíritu de Dios. Necesitamos cada día más y más la unción del Santo, la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y no solamente nos ayudaría a entender las cosas que ya estaban dichas, sino que dice, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder conocer los tiempos que estamos viviendo y poder estar preparado para lo que ha de venir en este mundo. Pues precisamente la Biblia no es un libro de fábula, no es un libro común. Necesitamos la guía del Espíritu de Dios para poder comprender las escrituras. Otra de las estrategias que está usando el enemigo para confundir a la mente de la persona, especialmente la mente de los débiles, para confundir a aquellos que no quieren estudiar las escrituras, es la judaización por medio de las supuestas raíces hebreas. Tenga cuidado, esa es una estrategia del diablo. La judaización por medio de las raíces hebreas es una estrategia del diablo.
La Biblia dice bien claro que la ley no es de fe. ¿Y qué viene a buscar el Señor Jesucristo cuando venga? Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y dice la Biblia que la ley no es de fe. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Y nosotros, dice la Biblia, que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Entonces, al volverse las personas a los ritos de la ley, se aleja de la fe. Al irse hacia los ritos de la ley, se aleja de la fe. Quieren que usted guarde los días, quieren que usted guarde los meses, quieren que usted guarde los años y las tradiciones judías. Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos guardar ninguna de esas cosas. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De manera que estas personas quieren hacerle creer a usted que la Biblia fue un invento judío. Eso no fue, la Biblia no es un invento judío, perdóneme, discúlpeme. La Biblia no es un invento judío. Ellos dicen que los autores de la Biblia es la mente de los judíos. Eso es mentira del diablo. Es cierto que Dios usó unos israelitas como escritores, que el contenido de la Biblia Dios lo inspiró en unos israelitas, eso es verdad, pero no es la Biblia producto del intelecto, de la inteligencia de un judío. No se deje engañar. Dios le dictó lo que debían escribir. En el momento que ellos escribieron, no escribieron por sus propios deseos, sino por obediencia a Dios, porque Dios les dictó para que ellos escribieran. Dios le ordenó que lo hicieran. Mire lo que pasó con Juan, el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Él era un israelita. Juan, el escritor de el libro de Apocalipsis, era un israelita. Y mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué decía? Apocalipsis 1:11. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Mire lo que le dicen a Juan. Escribe, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué fue lo que hizo Juan? A Juan se le mostró una visión y se le ordenó escribir lo que él estaba viendo. Eso no fue imaginación de Juan. No es que Juan se puso a pensar, a ver cómo me invento un apocalipsis, a ver cómo invento yo el fin del mundo, el fin de los tiempos. No, eso no fue lo que hizo Juan. Juan escribió lo que estaba viendo y oyendo porque se le ordenó escribir. Y usted, al leer el libro de Apocalipsis, va a encontrar que en alguna oportunidad se le dijo, sella esas palabras, no las escriba. Cuando los 7 truenos sonaron, se le dijo, sella esas palabras, no las escriba.
De manera que ellos fueron instrumento que Dios usó para hacer un trabajo de dar a conocer el mensaje que Dios estaba enviando a la humanidad. Estos judaizantes se oponen al hablar en lengua, según el Espíritu les dé que hable, pero ellos quieren que usted hable en griego antiguo, arameo, hebreo, que aprenda un montón de idiomas, pero no están de acuerdo con que usted hable en lengua. No, ¿cómo es eso de que usted va a hablar en lengua? Eso ya pasó, eso está caduco, eso está, lo que está caduco es el engaño del diablo que quiere hacer que usted empiece y aprenda a hablar un poco de lenguas muertas, porque eso es lo que son, lenguas muertas, y se confunden a la persona porque ellos se presentan como supuestos eruditos, maestros, rabinos que saben mucho, pero lo que están buscando es confundirle a usted, apartarle de la verdad. Se oponen a que usted hable en lenguas con Dios. Recuerde lo que le hemos explicado, que el hablar en lengua es hablar con Dios según el Espíritu le dé que hable usted con Dios. Ellos se oponen a que usted hable con Dios en lengua, pero que entonces usted hable con ellos en griego, en arameo y en hebreo. Eso es lo que en el fondo le están diciendo. Entienda el trasfondo de esto. Le están diciendo, no hables con Dios, habla con nosotros en griego, arameo y hebreo. Están sustituyendo a Dios, están quitando a Dios de en medio. No hable con Dios, hable con nosotros, hable con los eructos de la Biblia, perdón, con los eruditos de la Biblia. Tranquilo que eso fue a propósito. Saben tanto que no saben nada, extraviados en sus propios y vanos pensamientos. Es una estrategia del diablo para engañar a la iglesia. Tenga cuidado, tenga cuidado. Esa es la otra cosa que está usando el enemigo para confundir a las personas. La dependencia de los estudios formales, humanos, terrenales, para entender el Evangelio. Mire, si Dios hubiese escrito la Biblia para que solo lo entendieran los estudiados, ¿para qué le iban a enseñar a los pobres? Si es que el pobre es el que menos estudia. Y el Señor Jesucristo dijo, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Pero resulta que entonces, según el diablo, ahora usted necesita una cantidad de estudios formales para poder entender el Evangelio. Se han introducido maestros conforme a sus propias concupiscencias, psicólogos con sus estudios para comprender la conducta humana. Entonces ya no se predica la transformación del hombre por el poder de Dios, sino que lo han sustituido por psicoterapias, predicando de supuestos pecados generacionales. Usted lo ha escuchado, pecados generacionales, porque mi tatarabuelo hizo aquel pacto con, y entonces yo todavía estoy sufriendo ese pacto. ¿Y es que acaso usted no se arrepintió de sus pecados? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová para salvar? ¿Acaso no es Dios el que perdona los pecados? ¿Acaso no es Dios el que hace nueva criatura a cada uno de nosotros? ¿Se da cuenta cómo tergiversan la verdad del Evangelio? Ese es el engaño del diablo.
Tenga mucho cuidado. Por otro lado, vamos a encontrar inconversos, ateos, ejerciendo como teólogos. Y ellos se están encargando de crear mayor confusión en la mente de los creyentes. Literalmente sirven este revoltillo para que la gente no entienda, sino que dependa de ellos, para causar indigestión en los creyentes y no se interesen en aprender la verdad, sino en aliviar el daño estomacal que le produce cada una de las cosas que le predican. Y mire, estudiar no es malo. Lo malo es anteponer el razonamiento humano adquirido en los estudios a la dirección y guía del Espíritu de Dios. Eso es lo malo. Poner a un lado al Espíritu de Dios y abrazar el razonamiento humano para buscar la forma de entender las escrituras. ¿Quién puede explicar mejor su escrito sino aquel que lo escribió? Al ser la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, no hay nadie más indicado que Dios por medio de su Espíritu para hacernos conocer la verdad. Esta es la razón por la que, a pesar de que ha habido tantos ataques contra la Biblia, aún podemos encontrar en las Escrituras la verdad del Evangelio. Aún podemos encontrar allí que está el mensaje de salvación para nuestras vidas. Otro de los estrategias que ha usado el enemigo y está usando el enemigo es menospreciar la obra de Dios por medio de su espíritu. Por medio del Espíritu de Dios, nosotros hacemos morir las obras de la carne. Por medio del Espíritu de Dios somos transformados en una nueva criatura. Por medio del Espíritu de Dios se nos revela la verdad del Evangelio. Por medio de su Espíritu adquirimos conocimiento de Dios y su palabra y por ende va a venir fe a nuestras vidas, pues la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Por medio del Espíritu de Dios viene el convencimiento de pecado. Yo le puedo a usted hacer una lista de una cantidad de pecado que probablemente usted tenga. Pero si el Espíritu de Dios no le convence de pecado, usted será incapaz de hacer un cambio en su vida porque usted no hace consciente sus pecados. Pero cuando el Espíritu de Dios toca la vida y el corazón de la persona, entonces convence al hombre de pecado y esa persona va y se arrepiente de sus pecados y busca el rostro de Dios. Por medio del Espíritu de Dios se nos abre el entendimiento para que podamos comprender las escrituras. Entonces, la importancia del Espíritu de Dios es crucial en nuestra vida. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Hebreos capítulo 9, versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender. Dando el Espíritu Santo a entender. Otra vez, dando el Espíritu Santo a entender. Con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cómo les llegó el entendimiento para saber que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo? El Espíritu Santo dio a entender. Por eso es que necesitamos depender de la guía del Espíritu de Dios, quien nos da a entender las escrituras. Bueno, no voy a ahondar más aquí,
Solo quería mostrarle que el Espíritu Santo está involucrado en abrirnos el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Por eso es que hay tantos como estrategia del enemigo que no creen en el recibimiento del Espíritu Santo, no les conviene creer en el Espíritu Santo y otros resisten al Espíritu Santo porque no quieren creer la verdad. Se les cae el negocio porque el Espíritu Santo los va a redarguir y los va a sacar de la ignorancia. Y por eso es que les incomoda tanto que se les diga la verdad, porque no son de la verdad. La verdad no haya cabida en ellos. Mire, la palabra favorita de los hijos del diablo es llamar al que no cree como ellos hereje. Eso está ahorita de moda. Usted ve cualquier video y el que no crea como ellos de una vez, hereje, hereje. Esa fue la misma palabra que usó el diablo allá cuando en el año 345, en el concilio de Nicea, se sentaron las bases para el nacimiento de la Trinidad y entonces decretaron hereje a todo aquel que no creyera en la Trinidad y los mandaron a matar. Y esa fue la misma palabra que usaron en el concilio de Trento, cuando todo aquel que no creyera como ellos, los mandaron a matar. Y el diablo ha sacado nuevamente la palabrita a la luz y el que no crea como ellos, de una vez, hereje. Bueno, van a recibir recompensa de parte de Dios, no se preocupe. Son personas réprobos en cuanto a la fe que no irán más allá. Juan capítulo 8, versículo 40. Juan capítulo 8, 40, para recordarle que ese que ha estado siempre intentando matar es el que hace la obra del enemigo. Le dijo el Señor Jesucristo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Entonces, ¿por qué procuraban matar al Señor Jesucristo? Bueno, cada vez que hablaba el Señor Jesucristo les decía la verdad y eso los endiablaba. Eso mire, sacaban el tigre que llevaban dentro. Sí, porque la verdad tiene ese efecto en los hijos de perdición. Los enoja, los molesta. Que les digan la verdad causa en sus vidas ese deseo de matar, porque son homicidas como su padre desde el principio. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tenga usted por cierto que todo aquel que se goza, que se recrea en la mentira, es hijo de su padre, el diablo. No soportan oír la verdad y quieren silenciar la verdad porque no son de la verdad. Juan capítulo 18, versículo 37, les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, oye mi voz. Entonces, todo aquel que es de la verdad, oye el testimonio que Dios dio por medio
del Señor Jesucristo. Si queremos ser libres, nosotros debemos ser amantes de la verdad. Amantes de la verdad. Juan 8:31 al 32 dice Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Condición, condición. Si vosotros permanecéis en mi palabra, condición. Bueno, estas personas que habían creído en el Señor Jesucristo eran israelitas, conocían los escritos de Moisés, pero ahora el Señor Jesucristo le dice que deben permanecer en las palabras que Él les está diciendo. Debían dejar de ser discípulos de Moisés y convertirse en discípulos de Cristo. Y si permanecían en las palabras del Señor Jesucristo, entonces conocerían la verdad y la verdad les haría libre. Ya no serían esclavos de corrupción, ya no serían esclavos de las obras de la carne, que estas fueron las razones por las que Dios envió la ley en manos de Moisés. Cuando usted va al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, usted va a encontrar que dice entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esa simiente de la que habla allí es el Señor Jesús el Cristo. Y Él ya vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe y esperanza estén puestas en el Dios Altísimo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha amado con amor eterno. Pero como van las cosas en el mundo, cuando venga el Hijo del Hombre, quizá no va a encontrar mucha gente con fe verdadera en el Dios Todopoderoso, en el Dios al que sirve nuestro Señor Jesucristo. Procura tú ser uno de esos pocos que tu fe esté puesta en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová de los ejércitos, que no falte tu fe, que no mengue tu fe, que no escasee tu fe. Muchos han oído hablar de Dios, pero no tienen fe en Él. No tienen fe en Dios. No tienen fe en su palabra. No tienen fe en sus promesas. Y eso es algo que todo creyente debe conocer bien, pues la fe en Dios está entre los fundamentos de la doctrina de Cristo. La fe en Dios, vuelvo y lo repito, para los que no lo escucharon bien, la fe en Dios está entre los fundamentos de la doctrina de Cristo. Dentro de las cosas fundamentales, vaya al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3, para que lo vea allí. Hebreos 6, versículo 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios nos lo permite, o si Dios en verdad lo permite. Ve allí, dentro de los fundamentos que está allí. ¿Qué fundamento está allí? El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, el fundamento de la fe en Dios. Y esto es lo que estamos haciendo.
Estamos recordando el fundamento del Evangelio de Cristo, que es que tenemos y debemos tener fe en Dios, en el Padre, tener fe en Dios. Hoy le hago un llamado. Por favor, no se deje engañar, ni se deje desviar de la fe. Eche mano de la vida eterna. Acostúmbrese a depender de Dios cada día más y más. Dios con su espíritu le guiará a toda verdad. Que cuando venga el Hijo del Hombre por la iglesia, usted se ha hallado estando en la fe, porque eso es lo que le va a garantizar que usted pueda ser llevado al lugar que está preparado para los que aman la venida del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Soberano Señor, Dios altísimo, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra es clara. Nos muestra, Señor, de cuántas cosas nosotros debemos tener cuidado